En este video encontrará las respuestas simplificadas del estudio de la revista del 9 al 10 de noviembre de 2024. Hola a todos, sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Un tema a modo de pregunta: ¿cómo se ayuda a quienes han sido sacados de la congregación? Ya no usamos el término expulsados, sino sacados. Tenemos entonces párrafos 1 y 2. ¿Cómo ve Jehová a quienes cometen un pecado grave y no se arrepienten? Bueno, Él no es un Dios permisivo, por lo tanto no tolera a quienes pecan gravemente y no se arrepienten. Y por eso Él da la instrucción de que estas personas sean sacadas de la congregación. Parte B. ¿Qué desea Jehová? Bueno, Él no los ve como un caso perdido. Él no quiere que sean destruidos. Él quiere y desea que se arrepientan, que arreglen los asuntos y vuelvan con Él. Párrafo 3. Según la Biblia, ¿qué se debe hacer cuando alguien comete un pecado grave y no se arrepiente? Tenemos la respuesta en 1 Corintios 5:13. Se debe sacar a la persona de la congregación. Parte B. Si una persona no se arrepiente, ¿por qué podemos decir que ella misma ha elegido ser sacada de la congregación? Y esto tiene sentido, que la persona ha tomado este camino, esta decisión. ¿Por qué? Porque se niega a aceptar la ayuda que se le ha ofrecido, por un lado, y sus acciones, su determinación es no obedecer lo que dice Dios en su palabra. Párrafo 4. Cuando se saca a una persona de la congregación, ¿por qué se hace un anuncio? No es para avergonzarla o humillarla, aunque tiene sentido que la persona se sienta puesta en evidencia, se sienta señalada, se sienta avergonzada y hasta humillada. Es completamente válido, porque el anuncio no es que se ganó un premio, sino todo lo contrario. Pero dice aquí el párrafo que es para que los demás estén al tanto de la persona y dejen de relacionarse con ella, lo que incluiría comer con ella. ¿Por qué? Porque si no se hace este anuncio, esta persona podría afectar, malinfluenciar a los demás. Número 5. ¿Cómo debemos ver a quien ya no es testigo de Jehová y por qué? Bueno, es verdad que ya no vamos a socializar con esta persona, pero no lo vemos como alguien que está muerto, no lo vemos como alguien que ya no existe, no lo vemos como un desconocido, no lo vemos como un caso perdido, sino más bien como una ovejita que se alejó y que está en problemas y que es necesario que vuelva al rebaño. Es alguien que en un momento le dedicó su vida a Dios, es un ser humano ante todo. Y, muy importante, si es miembro de nuestra familia, aunque esté sacado o expulsado, sigue siendo nuestra familia. Es verdad, hay hermanos a quienes amamos y apreciamos, pero ellos nunca van a poder llenar, reemplazar a nuestro ser querido que está expulsado, porque cada persona es única. Tan es así que si nuestro familiar sacado o expulsado enfermara o está en una situación extrema de ayuda, la organización ha publicado artículos en los que recomienda ayudarlo, no darle la espalda o sepultarlo vivo. Tristemente algunos hermanos han hecho esto y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque mientras haya tiempo, hay esperanza. 6. ¿Qué pasos dan los ancianos para ayudar a alguien que ha sido sacado de la congregación? Aquí recomienda que no lo abandonen por completo, que no la dejen a su suerte. Más bien, bondadosamente le informarán las opciones que tiene, los pasos que puede dar para volver, y a los 3 meses ellos tienen la instrucción de volver a contactarla para ver cómo va su situación. A lo mejor ya se dio cuenta que fue una mala decisión, fue un error de juicio lo que hizo, y aunque en el momento diga que está bien, que no desea cambiar, los ancianos seguirán pendientes para ayudarla.
Ese es un cambio, eso no se hacía antes. Antes solo se le decía que debía escribir una carta y volver a congregarse si deseaba regresar, y nunca más la volvían a llamar o a contactar. 7. ¿Cómo imitan los ancianos la compasión de Dios al tratar a la persona que ha sido sacada de la congregación? Ellos dan el primer paso. ¿Cómo? Como lo hacía Dios. Él no esperaba que sus siervos se arrepintieran para invitarlos a arrepentirse y volver a Él, y de esa forma los ancianos desean, con una buena actitud, volver a dar ese primer paso de contactar a la persona. Para alguien esto podría parecer no tener sentido. Si la persona fue la que pecó, es ella la que quiere volver, entonces es ella la que tiene que buscar. Alguien podría razonar así, pero ese no es el ejemplo de Jehová. Y la organización, copiando ese modelo, le está diciendo a los ancianos que ellos deben dar ese primer paso, y aunque la persona no esté arrepentida, buscarla y contactarla, y no ponérselo difícil o inalcanzable. Hay algunas excepciones, como veremos más adelante. ¿Cómo nos ayuda la parábola del hijo perdido a comprender mejor la compasión de Jehová? Bueno, aquí vemos que el hijo perdido o pródigo se arrepintió, recobró el juicio y decidió volver. Tan pronto lo vio el padre, dice, corrió a su encuentro, aunque él olía mal, olía a cerdo. Y así son los abrazos que Dios da a sus siervos. Aunque nosotros espiritualmente olemos mal, Él nos abraza. ¿Por qué digo esto? Porque Él venía de cuidar cerdos. Y usted, si ha tenido la oportunidad de estar entre los cerdos, sabe que muchas veces no huelen muy bien, porque ahí está todo. Bueno, ahí estuvo el hijo perdido. Y el padre, al verlo, corre y lo abraza. No le dice, ¿sabe qué? Dúchese, primero báñese, y que le unten aceite y ungüento oloroso y después hablamos. No. Y hasta lo besó. ¿Puede intentar imaginar esa escena? Palabra clave, iniciativa. Como cualquier padre amoroso lo haría. Por lo tanto, hay felicidad en el cielo por alguien que realmente se arrepiente y ha vuelto a casa. ¿Qué cariñosa invitación le hace Dios a quienes han cometido un pecado grave? Encontramos la respuesta aquí en Oseas 14:4. Sanaré su infidelidad, los amaré por voluntad propia, porque mi furia se ha alejado. Vamos a continuación al siguiente, que es el 10 y 11. ¿Cómo tratan de ayudar los ancianos a las personas que se sacó de la congregación en el pasado? Bueno, ellos se reúnen cada cierto tiempo, deben hacer una lista de quiénes son las personas sacadas que están en su territorio, y sin importar quiénes sean, ellos deben estar pendientes. ¿Por qué? Porque dice aquí que muchas veces, según los informes, hay casos en los que la persona ya no está pecando. Quizás cayó en una enfermedad que lo imposibilitó para seguir pecando. Quizás resolvió su situación marital y ahora ya contrajo matrimonio y por lo tanto ya no está pecando. Quizás por problemas de salud abandonó el vicio que lo llevó a ser expulsado o sacado. Pero mientras nadie lo visite y la persona sienta en su conciencia, en su mente, que no va a ser bienvenido, va a seguir así el resto de su vida. Por eso, se está animando a los ancianos a que se reúnan, analicen quiénes están en su territorio, los localicen, los contacten y los visiten. Hasta se ofrecerán a orar con ellos y los animarán con cariño a volver a la congregación. Los ancianos, si ven que la persona está dispuesta, hasta pueden organizar para darle un curso bíblico, aunque no haya sido readmitido aún. Podemos ver aquí el interés de la organización en que las personas sacadas regresen. 11. Bueno, aquí sigue comentando, si alguien muestra que está arrepentido y ya abandonó el pecado, se le puede readmitir sin demora, como pasó con el hombre de Corinto. Esto quiere decir que los ancianos van a evitar imponer y hasta inventar reglas de la escuela anterior, de la mentalidad anterior, y más bien se apegarán a estas nuevas instrucciones, que son más sencillas y más prácticas.
Ya no es necesario que le digan que escriba unas 10 cartas, que se salga al hacer la oración en las reuniones y que prácticamente asista sin interrupción todo un año, y tal vez van a analizar ellos si la consideran digna de regresar. Esas son las costumbres que destruyen la organización. A veces pensamos que va a venir Gog de Magog, va a venir Rusia a destruir la organización, pero con ese tipo de malos elementos, de malas costumbres, nosotros podríamos estar destruyendo la congregación sin darnos cuenta, y es peor si nos hemos dado cuenta y aún así lo seguimos haciendo. ¿En qué situaciones deben tener cuidado los ancianos? Una precaución especial. Bueno, si la persona, y esta es una de las excepciones, fue culpable de propasarse con menores, con niños, si la persona cometió apostasía y hasta si tramó poner fin a un matrimonio. Esta lista no es limitada, no son los únicos, hay más. Si esta persona durante años corrompió a otros, los llevó a cometer prácticas inmorales como adulterio y fornicación, quizás eran jóvenes, quizás eran personas recién cumplidas la edad adulta, y lo dejaba como un secreto a voces y al mismo tiempo tenía su privilegio, y así estuvo durante años. Con este tipo de personas, son depredadores. Dice, hay que tener una especial precaución. ¿Por qué? Porque ante todo está la obligación de proteger a las ovejas. Esto nos enseña que hay escalas en los pecados graves. No es lo mismo alguien que cometió fornicación, que se emborrachó, a alguien que es un depredador. Hay que tener discernimiento y buen juicio al analizar esto. ¿Por qué? Porque está comprobado que en muchos casos estas personas, si se les puede llamar así, vuelven a repetir, a reincidir lo que hicieron. Porque eso ya no es nada más un pecado, eso es hasta un crimen, un delito, eso es hasta una enfermedad de la mente o una enfermedad espiritual, por no decir una posesión espiritual. Así que alguien en su sano juicio no haría, aunque no sea testigo de Jehová, no haría ese tipo de vejámenes, de acciones malévolas a personas inocentes. ¿Por qué no debemos afirmar que quienes han cometido ciertos pecados nunca podrán recibir la misericordia de Jehová? Porque eso sería ponernos nosotros en el lugar de Dios. Pero reconocemos que es Dios quien tiene la última palabra. Él está al tanto de todo. Ahora, vamos al 13. ¿Cómo tratamos a quien se censura, pero cómo tratamos a quien se saca de la congregación? Bueno, a quien se censura se le puede seguir hablando. Se puede seguir socializando y hasta comer con esa persona. De hecho, necesita que se le dé estímulo. Pero es increíble, a veces hay hermanos que lo aplican al revés. Hay alguien censurado y ya no lo hablan, lo tratan como que si estuviera expulsado, incluyendo a sus familiares, lo cual es algo injusto y hasta tonto. No está bien hacer eso. Y hay quienes lo hacen al revés. Hay alguien expulsado y a él sí le siguen hablando, siguen conviviendo, siguen compartiendo, entonces están haciendo las cosas al revés. Dice aquí, cuando alguien es sacado o expulsado, ahí sí ya no hay que relacionarse, ni socializar, ni comer con él. Vamos ahora, 14. ¿Qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Y la respuesta es: deben decidir si la invitarán a una reunión de la congregación. Puede ser a la conmemoración o a una asamblea. Dice, usen su conciencia. Nadie debería decirle que no lo haga o que sí lo haga. Es una decisión personal, de conciencia. ¿Y qué hay si la persona asiste? También puede decidir si la saludará o no. En el pasado esto no se hacía. Es más, me atrevo a decir que hay ancianos que habrían sido capaces, así como son, de expulsar a alguien tan solo por saludar a un expulsado. Pero mire qué dice la organización, este cambio que nos viene a refinar. Puede hacerlo. Algunos por buenos modales, con tal que la persona no se sienta como si le están aplicando la ley del hielo, respetando su dignidad como ser humano.
pueden saludarla y decirle que se alegran de verla y que es bienvenida y que esperan verla siempre. Entonces vemos allí que lo que no harían sería tener una conversación larga. Pero ahí está el cambio, esta es otra de las actualizaciones. Y nuevamente los ancianos que tienen la mentalidad de antes, la escuela antigua, deben actualizarse y no pensar como antes, y no tomarla en contra de quienes aplican este punto. No deben imponer reglas como que no son ejemplares, como que no están dando un buen ejemplo, porque eso sería que ahí están, según ellos, por no pecar de una, ellos están pecando de otra. ¿Cómo? Desobedeciendo estas instrucciones. 15. ¿A quiénes se refiere 2 de Juan 9 al 11? Respuesta: a los apóstatas. Y también a quienes promueven activamente una mala conducta. Ahora, mala conducta puede ser muy ambiguo, puede ser muy general. Pensemos lo que dice Apocalipsis 2:20. Dice que había una mujer que se le denomina Jezabel en la congregación del primer siglo, y ella hacía que los hermanos cometieran inmoralidad, fornicación o adulterio. Hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Está ahí en Apocalipsis 2:20. Y esto sigue pasando en tiempos modernos. Hay personas que están infiltradas y tienen esa misión de hacer tropezar a otros. Y de una manera muy sutil logran seducirlos y logran proponerles que practiquen con ellos, que quede como un secreto entre ellos y que caigan en fornicación, en adulterio, y así pueden pasar años y años hasta que al fin alguien los pone en evidencia. De hecho, con ese tipo de personas hay que tener mucha precaución, y esto va sobre todo para aquellos que piensan: no, hay que confiar en los hermanos, son ovejas, son buenos, todos son mansas palomas. Error. Eso lo podremos decir después del milenio, pero mientras tanto, estamos infiltrados. Caras vemos, corazones no sabemos. Así que no confíe en nadie, confíe en Jehová, confíe en Jesucristo, pero no confíe en otra persona. Aprenda a conocer a las personas por sus acciones, no solo por sus palabras. Y el hecho que alguien tenga un privilegio no significa que usted deba confiar ciegamente en él, o confiarle a sus hijos o a su familia, porque así es como este tipo de casos se han dado. Bueno, ahí está el consejo. Si lo tomamos, está bien, y si no lo tomamos, pues es al final nuestro asunto, nuestra decisión. En este caso dice que los ancianos no van a visitar ni a animar a este tipo de individuos. 16 y 17. ¿Qué desea Jehová que hagan los pecadores? Respuesta: que se reconcilien con él. Parte B. ¿Cómo pueden los ancianos colaborar con Dios? Teniendo una buena actitud en adaptarse a estas nuevas instrucciones y seguirlas con alegría y con prontitud. Bueno, aquí tenemos entonces, este fue nuestro repaso, nuestro estudio guiado y simplificado. Si les gustó, los invito a suscribirse. Bendiciones y esperamos vernos en una próxima transmisión. Agape.